días, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de adoración a nuestro grande Dios. Estamos muy contentos nuevamente de poder empezar y escuchar la palabra de Dios en este tiempo. Y no olvide que hoy iniciamos nuestra serie basada en el libro del Apocalipsis, el recorrido de las 7 iglesias. Así que participemos de este tiempo especial juntos, como siempre, en familia. El Señor tiene todo bajo control. Y cántale así. Que Él su promesa cumplirá. Que nada de lo que Él ha rescatado se perderá. Esa es su promesa. Vamos a cantar. Aunque pase el tiempo, sé promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Son tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Tienes el control, nunca pierdes el control. Y confiamos en Él. Y está puesta nuestra vida, nuestra familia. Tienes el control, nunca pierdes el control.
Buenos días, Rosinita. Buenos días, Robertito. Buenos días, iglesia. Buenos días. Una vez más estamos reunidos para compartir. Hoy día es un día especial porque hoy día es el día del Señor. Así que te animamos a que prepares tu corazón para recibir su palabra con agrado, porque hay mucho que agradecer. Sí, Robertito. A veces no podemos ver más allá de lo que miran nuestros ojos. Pero si pudiéramos ver a través de los ojos de Jesús, veríamos que Él siempre ha estado con nosotros. Siempre. Su palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Está escrito en Salmos 34:1. También nos dice su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está escrito en Filipenses 4, del 6 al 7. Y a propósito, Betito, sorpresa que este es tu versículo. Sí, me encanta. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Oh amado Señor, te damos gracias por ser un Dios bueno y fiel, porque para siempre es tu misericordia, dice tu palabra. Ahora, oh Padre, te pedimos que permitas que nos acerquemos a ti con un corazón agradecido, porque todo es tuyo y nada de lo que ocurre si tú no lo permites, en tu absoluta soberanía. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, alabemos, adoremos a nuestro buen Dios, Sigamos, como Él hermanos. se merece. Así sea. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar.
digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la potestad. Tú eres todopoderoso y confiamos en ti. Eres el que sana, el que salva, el que santifica y viene otra vez. Aleluya. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación comparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, amamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, amamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Eres el que te sana, el que te salva, el que te santifica y el que viene otra vez. Aleluya. Y sigues con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Dígalo con todo su corazón. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Aleluya. Nuestro Dios es poderoso. Adoramos tu majestad, tu poder. Eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Nos deleitamos en tu presencia. Rendimos nuestro corazón. Trabaja en eso. Enséñame tu camino, Señor, y
días, que Dios les bendiga. Este es el tiempo de oración. Vamos a interceder por estos dos motivos, pero antes acompáñenme a leer un texto bíblico que se encuentra en Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios puede confiar en un corazón regenerado por Él. Puede confiar en el corazón cuyo pensamiento medita en sus leyes y en el Señor. Aquel que ha aprendido a deleitarse en Él, Dios le concede los anhelos de su corazón porque habrá aprendido a pedir conforme a su voluntad. Y en esa actitud queremos acercarnos a Dios, sabiendo de que Él nos oye porque lo buscamos a diario. Y vamos a orar por estos dos motivos. El primero, porque en este tiempo Dios muestre su voluntad en las personas que serán el presidente y autoridades congresales en el Perú. Y el segundo motivo, porque Dios siga guiando a su iglesia en su propósito y misión, y por la nueva serie de predicación Apocalipsis, recorriendo las 7 iglesias. Oremos, hermanos.
Señor, queremos acercarnos a ti para que tú nos guíes en este tiempo de poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a guiar conforme a tu voluntad, conforme a tus mandatos, conforme a tus verdades, Señor. Llévanos hacia adelante y hacia arriba, Dios. Rogamos de tu gracia y misericordia. Háblanos en esta mañana también, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, amada Iglesia de Arequipa. Como anunciamos la semana pasada, hoy iniciamos nuestra serie basado en el libro de Apocalipsis, recorriendo las 7 iglesias. Hoy día hablaremos de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, cuyo título es Cuando el amor se enfría. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Si no tiene su Biblia ahí, yo lo voy a leer y va a aparecer en pantalla también. Dice la Escritura así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Permítame, hermanos, una palabra de oración. Padre bueno, al iniciar esta serie, oramos en el nombre de Jesucristo, que seas tú hablándonos a cada uno en forma personal, como iglesia y como individuos también. Háblanos para tomar decisiones y correcciones que hay en nuestra vida. Ponemos este mensaje en tus manos, suplicando tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iniciamos esta serie del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y analizaremos el contenido y el propósito de cada una de estas cartas dirigido a estas 7 iglesias. Si bien es cierto que estas 7 iglesias eran congregaciones históricas situadas en la zona del Asia Menor, ellas sirven para ejemplificar los diferentes tipos de iglesias que han existido y existirán a lo largo de toda la historia de la vida de la iglesia en la humanidad. Y como podemos ver, lo que Cristo dijo a estas iglesias fue y sigue siendo relevante a lo largo de todos los tiempos. Las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura similar. Está dirigida a una congregación en particular. También hay una presentación por parte de Jesús. Seguidamente hay una declaración en cuanto a la condición de la iglesia, una amonestación de Jesús a la iglesia. También se menciona ahí un mandato de Jesús para la iglesia, una exhortación general para todos los cristianos y una promesa de recompensa. Ahora bien, muchas cosas caracterizan a los cristianos, entre las cuales está el temor reverente a Dios, que es el respeto a Dios, el deseo de serle fiel, de imitarlo en todo, el vivir una vida en santidad y por supuesto una vida de obediencia. Eso es una característica de los cristianos. Pero la característica suprema de un cristiano es el amor a Dios. Cuando se le pidió a Jesús que dijera cuál es el mayor mandamiento de la ley, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, dijo el Señor. Y por supuesto el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor llamó a sus discípulos que hicieran del amor a Dios la máxima prioridad en sus vidas. El Evangelio de Juan añade lo siguiente, en palabras del Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por tanto, los verdaderos hijos de Dios, dijo el Señor Jesús, amarán al Señor con todo su corazón y también serán conocidos por Él. El amor al Señor Jesucristo siempre estará presente en la vida de los verdaderos cristianos, pero este amor al Señor Jesús puede variar en su intensidad. Los cristianos no siempre amarán al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por ello, no hay mejor ilustración en las Escrituras de la seriedad de permitir en nuestras vidas que el amor a Dios comience a declinar, sino en la manifestación de esta carta escrita a los Efesios. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con un templo que compartía también su misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró y la fundó también, pero ministró por 3 años. Era la ciudad en donde Timoteo también sirvió y también el apóstol Juan estuvo allí ministrando. Éfeso era conocido a nivel mundial por ser el centro religioso, cultural y económico de la región del Asia Menor. Éfeso tenía el notable templo de Diana o Artemisa también llamada, que era una diosa de la fertilidad, adorada con el sexo inmoral. Esa era su forma de adoración a esta diosa. Este templo era tenido también como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Asimismo, el templo de Artemisa era también conocido por tener el mayor tesoro, es decir, el banco más antiguo del mundo, donde los reyes, comerciantes y todos aquellos grandes negociantes de los tiempos hacían sus grandes depósitos, donde su dinero se mantenía seguro por cuanto tenía una gran custodia. Éfeso era un bastión también de Satanás, porque ahí se practicaban muchas cosas perversas y malvadas, de índole supersticioso, ocultista y por supuesto satánico. Muchos libros eran vendidos ahí con fórmulas hechiceras que eran aún prohibidas en diferentes ciudades. Éfeso se le llamaba o era considerada una ciudad libre, es decir, tenía su propio gobierno, por supuesto dentro de sus límites que el Imperio Romano le daba. Tanto es así que no había ninguna guarnición romana en esa ciudad. La ciudad era sede también de grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos. Éfeso era el puerto principal entre Asia y Europa. Hubo un gran filósofo llamado Heráclito, el cual se le llamó el filósofo llorón. ¿Por qué? Porque él dijo que nadie podía vivir en Éfeso si no lloraba por su inmoralidad. Imagínense lo perverso de esta ciudad. En medio de esta pagana e idólatra ciudad que caracterizaba a esta ciudad de Éfeso, había un grupo fiel de cristianos que testificaban de Cristo. Fue a ellos a quienes el Señor Jesucristo dirigió la primera de sus 7 cartas. Y veremos en primer lugar cómo se presenta Cristo a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se presenta el Señor, pero dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esta expresión nos dicen los comentaristas que va dirigido al líder, al pastor o al anciano que estaba en ese entonces dirigiendo la iglesia en Éfeso. Es la persona que representaba a la iglesia, pero la carta no está dirigida al representante, sino a toda la iglesia. Seguidamente Jesús se describe a sí mismo ante la iglesia. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Aunque no se menciona el nombre al escritor, la descripción hace evidente quién es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Él se presenta como el glorioso Señor de la iglesia, el Cristo exaltado, el Cristo glorificado. Esta declaración enfatiza su autoridad de Jesús sobre la vida de la iglesia y por supuesto su inmediata presencia en medio de la vida de la iglesia. Por tanto, Jesús es el centro de la iglesia y debe ser reconocido como el que tiene toda autoridad sobre ella. Las iglesias, hermanos, le pertenecen a Jesús, no a los pastores, no a los líderes de la iglesia, no a los miembros de la iglesia, sino al Señor Jesucristo. Por tanto, Él aplica su gobierno soberano en la vida de la iglesia mediante
sus líderes humanos que Él ha designado. Cristo además se describe como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Está en medio, conoce la situación, escudriñando, examinando, valorando y evaluando. Como su gobernante soberano, Él tiene autoridad, por tanto, de dirigirse a su iglesia. En segundo lugar, ¿qué otro aspecto vemos en este mensaje de la iglesia de Éfeso? Palabras de alabanza. Lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Éfeso. Él dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras, dice el Señor. El Señor empieza con esta frase que realmente nos llama la atención y nos impacta. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes somos en realidad. Él conoce perfectamente lo que pasa en nuestra congregación. Él conoce también lo que pasa en tu vida y en mi vida. Podemos engañar a las personas, al pastor, a los líderes, a los hermanos de la congregación, pero nunca podemos engañar a Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce perfectamente tu vida y mi vida. Jesús, por tanto, mira a su iglesia y Él sabe lo que está sucediendo dentro de esa iglesia. Nada está escondido delante de Él. Puede haber pecado o corrupción, entre comillas, escondido, pero a los ojos del Señor todo está a la luz. Jesús sabe, por tanto, lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Él sabía. Ellos trabajaban duro para el Señor, tenían una fe muy piadosa, tenían una paciencia firme, es decir, firme como una roca sólida. La iglesia de los Efesios también perseguía una sana doctrina. Tenían aspectos de alabanza, ¿no?, hacia los creyentes, porque ellos se negaban a soportar a los que actuaban mal. Ellos, los Efesios, mantenían una elevada y aún santa norma de conducta y eran sensibles al pecado. Sin duda, siguiendo el mandato del Señor de practicar las disciplinas espirituales. Tampoco a la iglesia de Éfeso le faltaba discernimiento espiritual, porque ellos habían probado y discernido quién eran los falsos apóstoles y quiénes no lo eran, y aún esos mentirosos. Los efesios nunca olvidaron la exhortación que les hizo el apóstol Pablo en su momento, cuando dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, fue la exhortación de Pablo a la iglesia. El Señor Jesucristo aún añade este mensaje. Le dice a los efesios: has trabajado arduamente por amor a mi nombre y aún no has desmayado. Es decir, la iglesia continuaba haciendo estas cosas sin desmayar. Por tanto, mostraron perseverancia a lo largo de su vida cristiana, por supuesto, cosa que deberíamos imitar. Por todas las apariencias externas, esta iglesia de Éfeso era una iglesia sólida, el cual trabajaba duro, tenía un gran alcance en la comunidad y, por supuesto, era fiel, ¿no?, a la integridad del Evangelio. Pero, sin embargo, el Señor les muestra otro aspecto de la vida de la iglesia, y eso me lleva al tercer lugar: la amonestación, lo que Jesús tenía en contra de la iglesia de Éfeso, que el cual le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús empieza con una palabra soberana, pero realmente que significa: a pesar de todo eso, pero tengo esto, a pesar de todo esto. Jesús tomó en cuenta todo el bien de la iglesia de los Efesios, y a pesar de todo eso, Él tenía algo en contra de ellos. Ese pero significa que aún el bien que la iglesia de Éfeso hizo no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de describir sobre su vida de ellos. ¿Qué les dice? Has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo que has hecho y lo que se ha mencionado, ellos habían dejado. Note bien, hermano y hermana, habían dejado, no perdido, su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor el cual ya no tienen más. Hermanos, la distinción entre el dejar y perder es muy importante. Algo puede ser perdido por accidente, pero el dejar es un acto deliberado que se da poco a poco,
de manera consciente. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde lo hemos dejado y debemos buscarlo. Ellos, la iglesia de Éfeso, habían dejado su primer amor, aunque todo se miraba bien o todo se miraba bien externamente. Dejar, hermanos, nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino es una cuestión de distancia. Ya el Señor no lo estaba, ya no era la prioridad, ya no lo amaban como en sus inicios, sino que poco a poco se habían alejado de Él. Tal vez no físicamente, por hablar un sentido figurado, pues seguían en la iglesia haciendo la obra, pero sí se habían alejado en lo más profundo de sus corazones. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios. Para Jesús, que todo lo sabe, no era difícil ver el problema, porque su mirada penetrante y omnisciente del Señor había avistado una falta terrible en lo más profundo, en la parte neurológica del corazón de todos los miembros de la iglesia. Aunque ellos, es verdad, mantuvieron una pureza doctrinal y continuaron su servicio activo, ese servicio había degenerado en una religiosidad rutinaria. 40 años después de la fundación de esta iglesia por el apóstol Pablo, el amor de la primera generación de creyentes se había enfriado. La actual generación que había surgido estaba manteniendo la doctrina que se le había dejado como herencia, pero habían dejado su primer amor. Ese amor podía incluir amor a Dios, amor a Cristo, amor los unos a los otros y, por supuesto, amor por los perdidos. Realizaban sus responsabilidades muy bien, pero con un decreciente amor a su Señor y, por supuesto, a los demás. Ya el apóstol Pablo va a decir, si no tengo amor, nada soy. El gran peligro de esta situación se ilustra acertadamente, ¿no?, cuando Dios también dijo por medio de Jeremías, reprendió a su pueblo por olvidarse de su Señor. Cuando dijo así Dios al pueblo de Israel, oíd palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Israel, con el tiempo, se enfrió en su comunión con Dios y la consecuencia le dio la espalda. Jesús había dicho que el enfriamiento del amor hacia Él de parte de la iglesia de Éfeso sería una característica también a los años anteriores de su segunda venida. Ya Jesús anunció a sus discípulos, ¿y cómo será, oh Señor, antes que tú vengas por segunda vez? Y Él dijo bien claro, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. La pérdida de una esencial relación del amor con el Señor Jesucristo abrió la puerta a la iglesia de Éfeso a lo que llamamos la apatía espiritual, la indiferencia ante la necesidad de los demás, el amor al mundo, las concesiones ante la maldad y, por supuesto, a la inmoralidad, dándose ciertas libertades. Y finalmente la muerte, poco a poco, de toda la iglesia. A pesar de su robusta apariencia externa, un mortal cáncer espiritual estaba creciendo en lo más profundo del corazón de la iglesia en Éfeso. El escritor Spurgeon dijo lo siguiente: una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor a Dios dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado, pierdes el amor, pierdes todo. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos su familia espiritual, y no puedes amar a su familia espiritual sin amar a Dios primero. Los éfesos tomaron este mal camino, dejaron el amor a Dios, no lo perdieron. ¿Por qué? Entraron en la rutina, y la rutina espiritual se vuelve rutina religiosa y da lugar al enfriamiento del amor a Dios, ese amor que tuvo uno
al iniciar su relación personal con Cristo. Y esto se da lentamente y desemboca en una crisis. ¿Cómo llega a suceder esto? De muchas maneras. ¿Por qué? Se comienza más a hacer la obra de Dios que estar con el Dios de la obra. Se hacen más actividades a la iglesia de Cristo más que estar a solas con el Cristo de la iglesia, el Señor de la iglesia. Al dejar uno el primer amor de manera progresiva, hay ciertas características. Se comienza o se empieza a tener errores doctrinales. Lo que la Biblia no dice, uno lo dice. No, yo pienso así, yo pienso así, pero la Escritura no lo dice. Y eso es fácil de detectarlo. Otras veces comienzan a justificarse por todo, para no participar de su tiempo con el Señor. Estamos en esta pandemia, ahora tengo que trabajar mucho en el Zoom o el trabajo, no puedo, nunca me alcanza el tiempo, por tanto no le doy el tiempo al Señor. Y eso lleva a poca participación a la iglesia, como hoy en día, que mucha gente dejó de servir. Mucha gente hoy en día, muchos creyentes, tienen falta de testimonio a la comunidad, a sus familiares, ya no hablan de Cristo. El estudio de su palabra es opcional y su vida devocional cuando se puede, porque estamos muy ocupados en medio de esta pandemia. Hermanos, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, ni las grandes batallas que has ganado de antaño, como mucha gente dice, yo servía, yo hacía así, pero esos son pasados. Las grandes batallas de ahora no te dan las victorias del presente, sino el verdadero cristianismo es mantener el mismo amor ardiente a Cristo, como lo tuviste en la primera vez, y seguir creciendo. Esa actitud reverente al Señor, esa búsqueda del Señor, esa frescura de relación con Dios de todos los días. Hermanos, el pan puesto sobre la mesa de oro en el templo en la antigüedad siempre debía ser fresco, nunca pasado. Así debe ser el amor del cristiano siempre, nuevo en su relación, fresco cada mañana, porque el amor a Dios es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Dios, se torna sin alma y empieza a morir lentamente. De ahí viene la advertencia, en cuarto lugar, una advertencia del Señor. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia de los Efesios. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Recuerda, por tanto, dice el Señor, de dónde has caído. La caída siempre es un proceso. Y ahora, el primer paso para regresar, para la restauración, es que ellos recuerden. Ellos necesitan recordar lo que Dios ha hecho en su vida, el amor y la gracia y la misericordia que ha extendido sobre cada uno de nosotros. Y eso nos lleva, el término es recuerda, vuelve en sí. Eso me hace recordar cuando el hijo pródigo estaba en la miseria. El primer paso para su restauración fue recordar lo que tenía en el hogar de su padre y quién era él en el hogar de su padre. Este siempre es el primer paso para regresar de donde nunca debemos salir, es decir, volver en sí. Y el llamado del Señor, arrepiéntete, significa cambia tu manera de pensar, cambia tus pensamientos, cambia tu actitud y vuelve al camino, giro de 180 grados. Es una apelación urgente, es una actitud y una conducta que se evidencia en la vida del creyente. Por tanto, ese es lo básico, volver a tener esa lozanía con el Señor, volver a tener, como dice el Señor, vuelve a tus primeras obras. ¿Qué son esas primeras cosas? ¿Qué son esas primeras obras? Pregunto, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando solías pasar tu tiempo a solas con la palabra? Aún lo escribías y decías, Dios me habló de esta manera hoy día. ¿Recuerdas cuando solías tener tiempos personales de oración con Dios, derramando tu corazón por ti, por tu familia, por tus seres queridos, por la vida de la iglesia, por tu nación? ¿Recuerdas el gozo que tenías de tener esa comunión con otros cristianos, aunque no podamos estar físicamente, pero nos llamamos, nos comunicamos, nos escribimos, nos conectamos por las redes? Mucho de eso se ha perdido. ¿Recuerdas cuando emocionado testificabas
del amor de Dios que fue derramado en tu corazón y la salvación que te ha otorgado a otras personas? Muchas veces estamos haciendo cosas para el Señor, pero no estamos con el Señor. Por eso Jesús le da la advertencia: si no haces esto, no te arrepientes, removeré tu candelero, es decir, la luz que como iglesia tiene y su presencia. Cuando su candelero o el candelero sea quitado, quizás ellos podrán seguir, la iglesia podrá seguir como una organización, pero como una iglesia de Cristo ya no influye ni ilumina a nadie. Es el famoso Icabod, se va la presencia de Dios. Por desgracia, en la iglesia de Éfeso, con los años, cayó en ese vacío. Su candelero fue removido, como muchas iglesias a lo largo de la historia y en los últimos años. Podemos ver regiones hoy en día que son anticristianas y se han vuelto paganas, como Europa o parte del norte de África. En Inglaterra se pueden ver, hermanos, antiguos templos cristianos que sirvieron mucho para la sociedad, convertidos ahora en salones de baile o de juego, o países donde realmente las iglesias son museos o mezquitas. ¿Sucederá en nuestra iglesia? Reflexionemos. El llamado es: arrepiéntete y vuelve. El Señor no quiere terminar con este mensaje a los Efesios con un reproche, sino como algo que alienta. Dice: pero tengo esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, como yo también los aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, también condenado en Apocalipsis, relaciona la inmoralidad y la idolatría en la vida de la iglesia. Los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien fue un diácono en la iglesia. ¿Y cuál era su pensamiento de doctrina? Simplemente abusar de la gracia de Dios. En vez de tener libertad cristiana, comenzaron a tener libertinaje. Abusaban de la gracia de Dios y llevaban vidas liberales sin restricción, practicando la inmoralidad sexual, el adulterio y otras cosas realmente terribles, y aún comiendo, como dice la Escritura, de lo sacrificado a los ídolos. Libertinaje cristiano, como hoy en día podemos ver tristemente en muchos creyentes, que se dan licencias que no deberían hacerlo. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Él aborrece el pecado y Él quiere que su pueblo también haga lo mismo. Y eso me lleva a la parte final, al quinto punto, una exhortación y promesa del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Interesante lo que dice el Señor Jesús, ese llamado, el que tiene oído. Esta carta, mis hermanos, amigos, no fue escrita solamente para la iglesia de Éfeso, fue escrita para nosotros, para todos los cristianos de todos los tiempos, a través de los siglos. Cada uno de esas cartas dice: escucha lo que el Espíritu dice, estate atento, el que tiene oído, oiga. Y hermano, debemos oír, debemos estar atentos a la voz de Dios, que es lo que Dios te está hablando a ti en forma personal. Y el que oye, dice la Escritura, tiene una promesa. Esa promesa dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué hermosa promesa. Al que venciere. ¿Qué es lo que tiene que vencer? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? No es vencer el pecado ni las guerras espirituales. Lo que tenemos que vencer, hermanos, mensaje, es la frialdad de nuestros corazones y la falta de amor a Dios, marcada con un alejamiento progresivo de la relación personal, de nuestro primer amor con Dios. En cambio, la promesa para aquellos que vencen y buscan y renuevan su comunión, su relación con Dios, es vida eterna. Esto quiere decir, van a estar en el lugar donde Dios vive, en el paraíso de Dios. Qué hermoso mensaje. El ejemplo de la iglesia de Éfeso, hermanos, nos advierte que la ortodoxia doctrinal y el servicio externo nunca pueden compensar un corazón frío, alejado de Dios. El mensaje de la iglesia de Éfeso es de vital importancia para la iglesia de hoy también. Hay muchos cristianos con las mismas características. Tienen celo doctrinal, trabajan duro por la obra de Dios, pero sin embargo sufren enfriamiento espiritual que afecta cada día su vida. Y muchos dicen: estoy enfriándome, necesito renovarme. Lo que necesito es volver a Dios,
arrepentirte y volver a Dios de todo corazón. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos volver, hermanos, a nuestro primer amor que muchos han dejado. Permítame tener una palabra de oración. Buen Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu amor que nunca nos dejas. Muchas gracias, Dios, por hablarnos al corazón, para hacernos reflexionar cómo está nuestra comunión contigo, cómo está nuestra relación contigo. No es solamente hacer cosas para ti, sino estar contigo, tener esta lozanía, escuchar tu voz y poder, Señor, dar testimonio de que tú eres nuestro Padre y que somos tus hijos y somos embajadores del reino de Dios, manteniendo no solamente nuestras palabras, nuestra predicación, sino nuestra conducta, acorde con lo que tú nos enseñas. Señor, te ruego una vez más que tú hables al corazón de tu iglesia y aquellas personas que escuchan esta palabra, Señor, de todo corazón, no vivan una religión, sino una relación personal contigo. Puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor personal, le abran su corazón, confiesen sus pecados, se arrepientan de ellos y vengan al camino de la verdad, cuya verdad es Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias por tu palabra y por la amonestación, la advertencia y la promesa que tú nos das. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
amada iglesia, estos son nuestros anuncios. Como cada miércoles, tenemos jornada de oración de 5 a 9 de la mañana y por la noche a las 7 de la noche nuestro culto de oración. Participa de ese tiempo de oración. Como cada primer domingo de mes, tenemos Santa Cena. Prepara el jugo de uva y pan para ese tiempo especial. Y a todas las mamitas, este sábado 8 de mayo tendremos un programa súper especial para ti, mamá. A fin de que seas celebrada y homenajeada, este sábado a las 8 a las 7 de la noche presentaremos un programa especial para ti. Conéctate al Facebook Live de la iglesia. Ayuda con amor. Sigamos dando con amor. Te animamos a seguir apoyando generosamente con ayuda social. Gracias por tu colaboración, querido hermano. Para cualquier apoyo, conéctate a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y si tienes alguna consulta o necesitas un consejo, puedes comunicarte a los números que aparecen en pantalla en el horario a fin de que puedas tener una consejería pastoral. Estamos para servirte. Estos son los anuncios para esta semana. Dios les bendiga. Muy bien, hemos escuchado los anuncios, pero ahora tenemos un anuncio muy especial. Como Iglesia Alianza de Arequipa, hay un grupo de hermanos que durante los últimos casi 2 años han estado llevando sus cursos, han estado participando de la vida de la iglesia y ahora los vamos a recibir como miembros de nuestra congregación. Para eso quiero dar paso y poder mencionar sus nombres. Queremos mencionar y damos la bienvenida también a Hilda Luzgarda Cama Vilca. Asimismo, Rocío Quisa Aedo. En tercer lugar, Sonia Collado Beja. Janet Maque Cruz. Asimismo, Alfredo Zúñiga Guerra. También recibimos como miembro de la congregación a Emiliano Villagómez Coávila y a los esposos Cristian Benavides Severino y Estefana Quirós de Benavides, el cual le damos la más cordial bienvenida a estos 8 hermanos a nuestra congregación. Que Dios les bendiga, que Dios los use, realmente sean instrumentos para bendición. Permítame tener una palabra de oración para cada uno de ellos. Padre, gracias por nuestros hermanos y hermanas que habiendo cumplido, Señor, los requisitos para ser miembros de la congregación, Señor, pedimos que tú los bendigas, que realmente los uses en medio de la iglesia para seguir testificando el nombre de Cristo y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Ruego tu bendición sobre cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con este tiempo final de alabanza. No hay nadie como Él. Él es nuestra roca, a quien nos aferramos. Vamos a cantarlo. Cántalo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otra roca firme, no hay otro ser digno de adoración. La roca eterna que no cambiará, su fidelidad y verdad ya probó. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. No hay otro Dios. No hay otra roca firme, no hay otro ser digno de adoración. La roca eterna que no cambiará, su fidelidad y verdad ya probó. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Cántalo. Roca eterna es Jesús mi Dios, roca eterna es Jesús mi Dios, roca eterna es Jesús mi Dios. No hay otro Dios, no hay nadie como Él.
No hay otro Dios, no hay otra roca firme. No hay otro ser digno de adoración. La roca eterna que no cambiará, su fidelidad y verdad te aprobó. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Cántalo. Roca eterna es Jesús mi Dios. Roca eterna es Jesús mi Dios. Roca eterna es Jesús mi Dios. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Y te cantamos, Señor, y te alabamos. Tú eres nuestra roca eterna en medio de la tribulación, Señor. Ahí, mi hermano, con todo tu corazón, cántalo y dile: Roca eterna es Jesús mi Dios. Roca eterna es Jesús mi Dios. Roca eterna es Jesús mi Dios. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Oh, oh. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Realmente fue un tiempo muy hermoso el poder escuchar la palabra de Dios, el cantar juntos alabanzas adorando a nuestro Dios. Les animamos a que este miércoles puedan estar participando del tiempo de oración. Asimismo, recordarles que terminando este servicio a las 12 del mediodía, iniciamos nuestra reunión por vía Zoom y Facebook, porque estamos en un día de ayuno y oración, un tiempo de intercesión, un tiempo de clamor por nuestras necesidades, por nuestras familias, por lo que está pasando en la nación y por supuesto testificando del nombre de Cristo. Así que los esperamos a partir del 12 del mediodía. Que Dios les bendiga.